Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Historias de San Luis. El día de hoy saludamos a los municipios de Cedral, Moctezuma y Venado. El día de hoy vamos a dedicar el programa de Historias de San Luis al barrio de San Miguelito y tenemos unos invitados especiales. Primero de ellos es el doctor David Madrigal González, que es doctor en estudios urbanos y demográficos por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. David, muchísimas gracias por aceptar venir aquí con nosotros a platicar un poco. La idea de invitar al doctor Madrigal es porque él lleva muchos años estudiando el barrio de San Miguelito. Este barrio que fue fundado en 1597, muy a los principios de la vida del pueblo de San Luis, cuando se le otorga una merced de tierras a Francisco Joquineque y algunas familias tlaxcaltecas. Y el barrio se llamaba antiguamente de la Santísima Trinidad, San Francisquito y San Miguelito. Durante muchos años tuvo estos tres nombres y posteriormente más o menos por ahí, por la década de 1830, ya lo conocemos como pueblo de San Miguelito o barrio de San Miguelito. Y este fue un barrio donde hubo huertas, donde hubo cría de ganado mayor, de ganado menor, donde hubo telares para tejer tanto algodón como tejer lana, y los habitantes se distinguían por ser en su mayor parte indígenas y mestizos. Pero a ver, David, quisiera que nos platicaras un poquito más sobre tu investigación sobre el barrio. ¿Cómo es el barrio actualmente? Bueno, el barrio es una cuestión que a mí me ha interesado mucho en términos de lo que significa para la ciudad y en términos de lo que representa para la propia gente de San Luis, que fue una de las cuestiones que me llamó mucho la atención. Yo soy de la Ciudad de México. Cuando yo llego aquí en el 85, arrojados un poco, digo un poco porque realmente nosotros no tuvimos ninguna desgracia afortunadamente en la familia, pero sí arrojados un poco por la circunstancia del terremoto. Nosotros venimos a San Luis en ese año y las primeras estampas, digamos, o las primeras cosas que me agradaban mucho, porque contrastaban mucho con el contexto urbano del que yo venía, eran este tipo de lugares en el centro, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que de las primeras cosas que yo empecé a tratar de observar con mayor detalle fueron la calzada de Guadalupe, y entonces me empecé a enterar que era una suerte de frontera entre el barrio de San Miguelito y el barrio de San Sebastián. Y a partir de ahí incluso me empecé a encontrar con toda esta cantidad de historias que hay de cómo estas dos comunidades o estos dos asentamientos, de hecho, cómo han convivido, cómo han interactuado, cómo se han casado entre ellos, cómo también hay una especie de relación amor-odio, en fin, varias cosas interesantes. Y bueno, entonces he encontrado un poco que se puede tal vez empezar a entender un poco la salud social de un barrio a partir de observar cosas como su fiesta patronal, o a partir de observar precisamente la interacción de la gente en sus espacios emblemáticos. Y bueno, esto que ya tiene que ver un poco más con lo que yo hago, que es antropología urbana, y que es precisamente el tratar de ver cómo es que el barrio es en la actualidad, en contraste con precisamente pues, lo que ha sido en el pasado, con toda la historia que tiene también, por supuesto, pero también resulta interesante preguntarnos quiénes son los que viven aquí en el San Miguelito de hoy, quiénes son esas familias, cuántas de esas familias vienen de familias que por generaciones han vivido aquí, quiénes más bien se han avecindado en el barrio. Ahora el barrio tiene varias secciones, digamos, o varios sectores en donde se ha ocupado más bien por gente que atraído precisamente un poco por esta cuestión de lo que representa un barrio del centro de una ciudad colonial, entonces sienten o se
se atraen o se sienten atraídos por esta especie de romanticismo de toda la historia que hay en el barrio. Y entonces ahora viven gentes de muchas partes del país y del mundo que en realidad vienen por temporadas, algunos a estudiar, algunos a trabajar, y que rentan en el barrio de San Miguelito para conocer tener esa oportunidad precisamente de vivir ahí, ¿no? Entonces, bueno, en el barrio hay muchas cosas interesantes que ver en la actualidad. Yo creo que ahorita iremos comentando más sobre esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y a qué le atribuyes tú como investigador, antropólogo, pues, el carácter diferente que tienen los habitantes de cada uno de los barrios de San Luis? Bueno, yo creo que ahí es un matrimonio muy interesante entre historia y antropología. La respuesta tiene que venir necesariamente de las dos disciplinas, porque tiene que ver tanto con lo histórico, usted lo mencionaba hace rato, en cuanto a que son asentamientos que surgen de dotación de tierras para grupos indígenas que estuvieron aquí en el momento en el que se empezó precisamente con la formación de la ciudad, y que bueno, pues algunos de ellos tenían dificultades para coexistir o para convivir entre grupos indígenas. Entonces muchas veces la dotación de tierras se hizo precisamente para que se evitaran esos conflictos entre los que no se podían ver, y entonces a algunos los mandaron del lado norte de la ciudad y a otros los mandaron del lado sur de la ciudad, ¿no? Y aquí en el barrio de San Miguelito hay una cosa que todavía me parece muy interesante, que pueden ver, que se puede invitar a la gente a que visite el barrio y lo vea. No es una situación que se pueda corresponder tal cual, porque precisamente el barrio ha ido cambiando mucho su fisonomía, pero sí se guarda todavía algún tipo de esencia de lo que fueron precisamente estos tres tipos de dotación de tierra que fueron que se empezaron a identificar precisamente como San Francisquito, como la Santísima Trinidad y como San Miguelito. Y en el barrio, en el presente, todavía se nota de alguna forma tres tipos de asentamiento dentro del barrio de San Miguelito. Entonces, bueno, eso es muy interesante. Que se corresponde de alguna forma con esa forma en la que se distribuyó la tierra en ese momento. Entonces ustedes ven que este sector que rodea el jardín es un sector en donde incluso el propio paisaje, las propias fachadas de las casas, el paisaje que tenemos con las calles, es un poco, digamos, más tradicional. Conforme van ustedes avanzando en el barrio hacia la parte de la Cruz Roja y la parte sur, digamos, de la frontera sur con el barrio de San Juan de Guadalupe, el barrio allá de San Miguelito es completamente otra cuestión. Su gente es otra, las calles tienen otro paisaje. Y si ustedes van a la parte más bien poniente del barrio, que es la parte precisamente que la gente de San Luis la reconoce como la parte brava del barrio de San Miguelito, que es esta parte que le platicaba, que se conoce como el Tecuán. Y que tiene completamente otra apariencia. La gente tiene una convivencia muy diferente. Allá sí hay incluso todavía mucho de este paisaje urbano del México de los 20s y de los 30s, donde los niños juegan y hay vecindades y estas cosas, que eso, por ejemplo, no lo podemos ver de este lado donde está el jardín, donde en realidad más bien hay familias que han estado por mucho tiempo aquí y que entonces lo que predomina son más bien gente adulta, ¿no? Sí. Gente ya grande. David, ¿podrías explicarle a nuestro público televidente, por si no tienen así mayor conocimiento, qué es el Tecuán? Sí, bueno. ¿A qué se refiere esa denominación? Esa expresión la encontramos mucho aquí en la gente que vive en el barrio. El barrio tiene también actualmente sus propias geografías. Y una de ellas es un poco esta, digamos, geografía del miedo que infunden pues, la parte donde el barrio es mucho más denso en su interacción. Hay mucho más jóvenes, es mucho más la interacción en la calle que dentro de las casas, pero también al mismo tiempo esto hace que entonces pues, los jóvenes se junten, se reúnan en forma de pandillas, grafiteen más las calles, las casas. Entonces esto para mucha gente que es ajena a esa forma de vivir, o ese modo de vivir en esa parte del barrio, pues esta parte era como identificarlos, para la gente de San Luis era identificarlos como los tecos.
Una cuestión que también yo he encontrado que también se utiliza en Guadalajara precisamente, que tiene que ver con otras cuestiones, pero que también se utiliza allá y que en forma, digamos así, muy sintética, pues quiere decir que es gente que no se apega a las costumbres dominantes o a las costumbres tradicionales de las familias tradicionales, sino que se sale, digamos, un poco del guión social, tiene otros hábitos, lleva a cabo otras prácticas, hace otro tipo de cosas, se apropia del espacio incluso urbano o del espacio público de formas muy diferentes, y entonces la gente, para distinguirse de ese tipo de habitante, que también es gente del barrio de San Miguelito, pero es como otra gente del barrio de San Miguelito, entonces decía, es que allá es donde se juntan los tecos, es la tecuanera, y finalmente con el paso del tiempo más bien la gente lo ha identificado ya más bien solo como el tecuano. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.